Saludos, tengan muy buen día. El nombre de Dios ha sido tema de debates por mucho tiempo, y pese al tiempo, a día de hoy los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre cuál es o cómo se pronuncia. Lo cierto es que no es tan complicado como parece, especialmente para aquellos que saben quién es Yahshua en realidad. Los nombres son usados por los hombres para diferenciarse entre ellos, aunque con el tiempo dichos nombres se hicieron comunes y su única diferenciación fue acompañarlo del nombre del padre, que venía a ser una especie de apellido. Claro que eso también conllevó a que algunos tomaran como costumbre poner a sus hijos su propio nombre. Esto no solo lo hacían los padres, sino también las madres, especialmente si su esposo moría en la guerra o en otro suceso mientras ella daba a luz. Un ejemplo se puede apreciar en el relato sobre Juan el Sumergidor. San Lucas, capítulo 1, versos 59 al 61. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo la madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Vemos pues que el uso de los nombres es recurrente desde el principio de esta obra, porque se ve la necesidad de hacer una distinción entre tantos hombres y entre tanto nombre. No se puede pensar igual del que los creó, y es que es único, no hay más seres como él, así que no necesita diferenciarse. ¿Tendrá el Eterno la misma necesidad de un hombre como la tienen los hombres? Si él lo llena todo, y él es todo, ¿habría de limitarse con un nombre o con una figura específica? Primero, tengamos en cuenta que Yahshua es la puerta a Dios, el velo que se rasgó, y nos da vía directa al Padre. Así que nadie va al Padre sino por medio del ejemplo de su Hijo, quien es de manera decodificada su palabra o su ley. Sí, para el Padre no hay nada imposible. La Torá o la palabra, como la quieran llamar, le fue hecho cuerpo y habitó entre los hombres, es Dios mismo, ya que refleja en todo su esplendor su carácter y personalidad. Además, hay que tener en cuenta que la respuesta que dio el Eterno a Moisés fue simplemente una razón de lo que él es, y solo estaba refiriéndose al Salvador Yahshua, aunque parezca haber una relación de padre e hijo, sí, aunque parezca. Pregúntense, el Padre hizo muchos ángeles y potestades, muchas luces, muchos hombres, pero de todo lo que ha creado nunca llamó hijo suyo a nada. Háganse la pregunta, de todo lo que hizo, ¿por qué llamar hijo solo a uno entre tantos? Máxime cuando aún no solo le llama hijo, sino unigénito, es decir, su único hijo. Téngalo muy presente. Está tan orgulloso de su palabra, de su ley, de su Torá, que le encanta llamarla su hijo. Es por eso que todo lo que existe y ha sido creado está sujeto a su hijo, a su palabra. Sus enemigos son aquellos que no le obedecen. Por eso mismo Dios ha prometido que toda rodilla se doblará ante su ley, que todo ego doblará su cerviz a su palabra, y ella debe gobernar, debe ser obedecida y puesta como tu gobernante, oh Señor. Así que la palabra incluso es una parábola en sí misma, ya que se dio a los antiguos pero fue pisoteada por estos, burlada y asesinada, pero ahora resucitada y transformada, siendo la misma pero con una apariencia diferente. Isaías 42, verso 21. Dios hoy se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Cuando su palabra sea uno con el hombre, ya no serán hombres, serán como dioses o si lo prefieren, ángeles. Y entonces ya no habrán leyes que cumplir, sino que serán la ley en sí mismos. Solo en ese momento lo conocerán realmente y verán su rostro cara a cara. Primera de Corintios 13, verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Primera de Corintios capítulo 15, versos 24 al 27. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas la sujetó debajo de sus pies. Porque el hombre y la mujer desobedecieron, la muerte entró en escena. La muerte existe porque existe el pecado. Sin pecado ya no habrá muerte, porque la muerte del pecado significa paz a nuestro Padre, pues ya no tendrá que tolerar a nadie, y ese es verdaderamente su reposo. El que tenga oídos, que oiga. Génesis 6, verso 3. Y dijo Yo soy, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Anteriormente, en el video denominado La verdadera iglesia de Dios, se les comentó que cuando alguien ama de verdad, va e investiga todo. ¿Qué le gusta a esa persona? ¿Su música favorita? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Su número de teléfono? ¿Su perfil en redes? ¿Nombres y apellidos? Todo. Igualmente, todo aquel que ama al Padre investiga sobre él.
Incluso, ¿cuál es su nombre? Es una curiosidad sana que aparece cuando hay un verdadero interés. Aún así, hay muchos que dicen amar a Dios, pero no investigan. No cambian de pastizal ni rumian, aunque el campo sea enorme y hasta les salgan tumores por comer siempre lo mismo. Solo tragan entero por desinterés o por el miedo que les han sembrado en las sectas. Pero ¿será importante conocer el nombre del Eterno? Joel capítulo 2, versos 31 y 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yo Soy, y todo el que invocar el nombre de Yo Soy será salvo. Ciertamente es importantísimo saber cuál es su nombre, especialmente el nombre según el pacto. Cuando se habla del nombre de nuestro Padre, muchos lo asocian a Jehová debido a las malas traducciones y claro, a la falta de interés por saber de Dios. Y digo falta de interés porque ya es de común conocimiento que algunos lo llaman Yahweh, e incluso en las últimas hojas de algunas Biblias que se conocen como concordancia, se da un pequeño resumen sobre la problemática que tiene el nombre personal del único Dios. Entonces, si se sabe que hay una problemática vigente sobre el nombre de Dios, ¿por qué algunos parecen cómodos con el nombre que aprendieron? ¿No sería lo más correcto buscar aclarar esto? Y pregúntese a usted mismo, ¿se ha sentido impulsado a leer toda la Biblia? Y si es así, ¿alguna vez llevado por la sed del conocimiento, leyó la concordancia de su Biblia para saber todavía más sobre lo que leyó? Si leyó la concordancia, ¿se sintió usted motivado a investigar para aclarar la problemática sobre el nombre? ¿O al menos vio videos que intenten aclararlo? Si la respuesta es no, entonces debe considerar seriamente no volver a repetir en voz alta que ama a Dios, porque el corazón es engañoso, pero los hechos jamás mienten, por eso existen las pruebas. Ahora vayamos a lo básico y relevante de este tema, para dejarlo mejor para el final, como siempre. Y lo mejor para el final es sencillamente el uso de la lógica mediante las escrituras. Cuando se investiga el nombre Jehová, lo primero que percibes en las enciclopedias es que la J es una letra reciente. Empezó a ser usada de manera primordial a mediados del siglo XVII, así que la J no puede ser parte del nombre de Dios porque este es más antiguo. La letra J deriva de la vocal I. Esta es la razón del por qué la J minúscula aún tiene el punto arriba de ella. La letra I representa la letra griega iota, la cual corresponde a la letra hebrea yod, como la J y la H en el nombre John en inglés. Esta corresponde a la primera letra del nombre de Dios. Los estudiosos concuerdan que la contracción del nombre lleva las consonantes Yod-Hei, Vav-Hei. Lo siguiente es solo una pequeña mención de lo que aparece en las enciclopedias. Solo se mencionarán algunas debido a que toda la información redunda en lo mismo y tampoco queremos que el video se alargue mucho. Además, con los entendidos, pocas palabras se precisan, y con los que no, ni aunque se les hable todo un día de lo mismo. Considerando las transcripciones griegas del sagrado nombre Yohed-Vahev, debe ser pronunciado Yahweh. La pronunciación Jehová fue desconocida en los antiguos círculos judíos y estaba basada en un subsiguiente malentendido de la práctica escribana en el uso de las vocales de la palabra Adonai con las consonantes Yohed-Vahev. Enciclopedia Católica 1967, página 1065. La forma Jehová es de origen medieval. Esta es una combinación de las consonantes del nombre divino Yohed-Vahev y de las vocales unidas a este por los masoretas. No obstante, corresponden a una palabra completamente diferente. El sonido de la Y es representado por la J y el sonido de la W por la V, como en el latín. La palabra Jehová exactamente no representa ninguna forma del nombre más usado en hebreo. Biblia versión estándar revisada, páginas 6 y 7. La enciclopedia judía explica esto acerca del nombre Jehová. Este nombre es comúnmente representado en las traducciones modernas por la forma Jehová, el cual no obstante es una incompatibilidad filológica gramatical. Esta forma ha incrementado la intención de pronunciar las consonantes del nombre Yohed-Vahev con las vocales de Adonai. Enciclopedia Judía, página 1060. Los mismos testigos de Jehová admiten que el nombre Jehová es inferior al nombre Yahweh. En el libro santificado sea su nombre, página 16, ellos citan al traductor católico romano de la versión Westminster de las Sagradas Escrituras diciendo: hubiera preferido escribir Yahweh, el cual, si bien no es cierto, es admisiblemente superior a Jehová. Además, en la página 20 ellos citan a Kohler y a Van Garner
en lo tocante a las 4 letras del nombre. El error en el deletreo de la palabra Jehová, versión revisada El Señor, ocurre desde aproximadamente el año 1100, y después este ofreció su argumento a favor de Yahweh como la pronunciación correcta y original. En el prefacio de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las escrituras griegas cristianas, ellos explican: al mismo tiempo que nos inclinamos a reconocer la pronunciación Yahweh como la más correcta, hemos mantenido la forma Jehová debido a la familiaridad de las personas con esta desde el siglo XIV. En nuestra búsqueda por la verdad, tenemos que volver a trazar nuestros pasos y audazmente proclamar su verdadero nombre, y no seguir tradiciones u opiniones erróneas. Publicado por la Biblia Atalaya de los Testigos de Jehová y el Manual Sociedad en la página 24. Con lo anterior, puede quedar claro que el nombre Jehová en el idioma castellano no está cerca de la pronunciación del nombre original, pero también sugiere que es Yahweh, lo cual no es seguro y tampoco es cierto, aunque en parte. Ahora usemos la lógica y las escrituras, aunque dejando lo mejor para el final. Para empezar, vayamos al instante en que el Eterno da su nombre a Moisés. Libro del Éxodo, capítulo 3, versos 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: He aquí que yo llego a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Como se puede entender, el Eterno, luego de la pregunta de Moshe, no respondió diciendo: seré el que seré, este será mi nombre para siempre. No, solo lo afirma en la última parte diciendo: yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así que cuando dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes, en realidad quiso decir todas esas palabras, pero las acortó. Es decir, debió ser: yo soy y seré el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me ha enviado a ustedes. Por tanto, allí se resume el nombre, pero sería un nombre muy largo para que ellos lo mencionaran. Así que, habiendo dejado clara la razón del nombre, lo acortó dejándolo en seré o soy, lo cual es más que suficiente. Las palabras yo soy el que soy abarcan toda la explicación de lo que él fue, es y llegará a ser. Un hombre o una figura no pueden abarcar lo que él es, así que no es que les haya respondido en sí, sino que les reafirmó lo que Moshe y el pueblo ya sabían. No les dio una respuesta en concreto. Claro que aquí hay muchas cosas que hay que explicar. Para empezar, si buscas las palabras usadas por el Eterno, descubrirás que dijo Ejeye, Asher, Ejeye, aunque originalmente es Ahaya, Ashar, Ahaya. La palabra Ahaya viene de la raíz primaria Haya, lo cual es una conjugación catal, en la cual Haya significa el que fue o ha sido. Por tanto, al ser Ahaya, un futuro en primera persona, se entiende como yo seré. En el idioma hebreo, el tiempo presente está implícito. Por ejemplo, si quieres decir yo soy hombre alto, en hebreo literalmente se dice yo, hombre alto. Por eso Ahaya se traduce como seré o estaré. Así que en el relato del Éxodo 3:14, Ahaya, Ashar, Ahaya, traducido literalmente significa yo seré el que seré. Pero en la mayoría de las Biblias en castellano, la frase se traduce como yo soy el que soy. En este canal hemos usado esta última por ser el tiempo final y porque en nuestro corazón Él ya es nuestro todo. No fue, no será, ni llegará a ser, sino que ya lo es. Las palabras que el Eterno usó son un intento por dar a entender a Moshe y al pueblo de que estuvo con sus padres, de que está y estará con ellos, lo cual nos dirige a las palabras de Yahshua cuando dice: yo soy el Aleph y Tav, primera y última letra del abecedario hebreo, el principio y el fin, el que era y que vendrá, es decir, él mismo con los primeros, y él también con los postreros, aunque muchos sigan diciendo que Yahshua y el Padre no son el mismo. Este título, y le digo título porque no es un nombre, al igual que Padre o Señor, que el Padre dio a los antiguos no fue para satisfacer su curiosidad, sino para explicarles que ha estado desde el inicio con sus padres, con ellos, y que lo estará también hasta el final, con sus hijos. Espero, después de haberlo repetido tanto, haya quedado claro. Una palabra muy conocida en las congregaciones es aleluya.
Pese al tiempo que ha transcurrido, ha sido una palabra inmutable. Esta palabra significa alabanzas allá. Si el nombre fuera Jehová, entonces sería Aleluje. Así que con este simple ejemplo se puede intuir que hay un error terrible en el nombre. En el Antiguo Testamento se puede ver parte de la luz que dará claridad a este tema. Número 6, verso 7. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Según lo anterior, se puede intuir que en los nombres de muchos personajes bíblicos debe estar el nombre del Eterno. Y si investigan en hebreo cómo son esos nombres, verán la forma poética Yah. Veamos. Yesayá, Jeremías, Sefanía, Ezequiel, Nehemías, Yahed, Yahezer, Yarha y en Yahuda. Hasta aquí pueden apreciar que en las Biblias en castellano, los nombres que aparecen con la terminación ias prácticamente deberían tener la terminación ya, y los nombres que vemos con su inicio en G, como en Jerusalén, Jesús o Jehová, en realidad vienen teniendo la forma ya igualmente. Debido al error de querer tomar todo siempre literal, y no al entendimiento basado en su contexto, la palabra Ahayá que el Eterno dio a Moshe, seré o estaré, fue modificada y se dejó la raíz primaria Hayá, que significa el que fue o ha sido. Después se creó el nombre popularizado con las consonantes Yod-Hei Vah-Hei, o tetragramatón, o palabra de 4 letras, que no existe como palabra corriente, sino que fue construida a partir del presente del verbo ser, Javá, y el prefijo Yod, que indica la tercera persona del futuro. Por tanto, el nombre Yod-Hei Vah-Hei significa es, fue, será, o es, fue, vendrá. ¿Con qué razón o con qué motivo se modificó? Para que en las charlas diarias no se mencionara su nombre de manera accidental, ya que Ahayá es de uso común y diario. Un ejemplo en el que se pueden apoyar es cuando fueron a arrestar a Yahshua. Preguntaron quién era Yahshua y él dijo, yo soy. Hasta ese momento muchos hombres lo habían dicho en su diario vivir, pero solo cuando salió de los labios del Señor tuvo efecto, es decir, cayeron de espalda, de modo que no se trata de los muchos que dicen esa frase, sino de quién la dice. Lo cierto es que la idea aún se entiende, y para uso práctico tenemos el Yah. Su nombre completo era Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. Es decir, no entendieron su contexto. Quizás porque no comprenden que el idioma del Eterno no es el hebreo, sino la imagen y la simbología, el mensaje escondido entre un relato, es decir, parábolas. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué el Eterno permitió estas modificaciones? Porque Él es inmutable, su ser no cambia por cierta idea que alguien tenga. Además, porque la personalidad del Padre es muy tratable. Haré un paréntesis para que lo conozcan mejor y además entiendan el punto al que quiero llevarlos. Por ejemplo, el Todopoderoso preguntó a Moisés qué tenía en su mano. Él respondió, un cayado o una vara. No es que el Eterno no supiera qué era, sino que quería usar los mismos términos que usara Moshe. Si para Moshe es una vara, entonces en la charla usará vara. También pueden ver que cuando el Eterno hace su pacto con el hombre y con los animales después del diluvio no usó nombres, porque su pacto fue consigo mismo más que con terceros. No necesitaba un hombre para dar seriedad a su promesa, ni para diferenciarse de sí mismo. Eso también se puede ver en el relato de Abraham, ya que el Eterno quedó tan conmovido que hizo juramento por sí mismo, pero no usó nombres. No lo necesitaba. Así que cuando el pueblo pidió nombre, él no vio problema en darles algo a lo que aferrarse. También pueden ver que hasta el momento en el desierto, el pueblo tenía algo que llaman teocracia, donde el poder gubernamental reside en Dios únicamente, y está reflejado en los sacerdotes o levitas, quienes eran los representantes de la ley. Esto lo aprendieron desde Egipto, donde no había mayor honra que servir a los que creían dioses. Por la misma razón, el Eterno les dio eminencias espirituales o sacerdotes, pero aún teniendo un excelente gobierno, ellos pidieron un rey como lo hacían el resto de las naciones. No obstante, se les dio rey. Luego pareció bien al Eterno servirles por rey también, y él mismo vino a ser el Rey de Reyes. Otro ejemplo se puede ver en el becerro de oro. Las palabras que el pueblo usó fueron: no sabemos qué sucedió con Moisés y no sabemos si Dios aún está entre nosotros. Nos sentimos desprotegidos. Al comprender Aarón su pensamiento y viéndose acosado, consintió en darles algo que pudieran ver y tocar para que se calmaran.
pues habían sido criados en Egipto, donde ver representaciones de dioses era habitual. Pero luego del castigo, el Eterno consideró en su corazón que quizás si les daba algo físico que pudieran ver, no tendrían excusas si se desviaban de nuevo. De allí viene la creación del arca, mas no como ellos pensaban que sería, es decir, un Dios hecho de manos de hombre, sino más bien un lugar que él usaría en determinados momentos para dirigirse a ellos, aunque no a todos. Ahora bien, según el momento y la ocasión, el Eterno ha dado un nombre, especialmente para cada pacto. Veamos. Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yah y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Génesis capítulo 26, verso 24. Y se le apareció Yah aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Génesis 28, verso 13. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Génesis capítulo 35, verso 11. También les dijo Dios: Yo soy el Dios Todopoderoso, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Así que pueden ver que ante Abraham dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Ante Isaac: Yo soy el Dios de Abraham. Y ante Jacob: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Pero además, al igual que con Abraham, padre de los que nacen por fe, usó nuevamente el título de Todopoderoso como una manera de sello. Después, en el pacto hecho en el desierto, se dio el nombre Yo fui, yo estuve, yo soy, yo estoy, yo seré, yo estaré, con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pacto final es un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las estrellas no son los hijos físicos de Abraham, sino los hijos en espíritu de Yahshua. Porque así como Abraham fue llamado el amigo de Dios, de igual manera todos los que creen en Yahshua son llamados amigos suyos por él. Juan, capítulo 15, verso 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos. Lo invisible de este texto es que Yahshua nunca llamó siervo suyo a nadie, solo el Eterno en el antiguo pacto. Así que es una palabra dispuesta así para aquellos que ponen atención a los detalles y tienen oídos. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará yo soy tu Dios, a él deben oír. Versos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hebreos capítulo 9, versos 18 al 23. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En resumen, se necesitó de sangre para separar a los levitas, para que fueran únicos entre el pueblo, para consagrar el libro, para dar valor al lugar santo y al lugar santísimo, y para hacer lo mismo con sus objetos. De igual manera, Yahshua, con su sangre, consagró un nuevo pueblo y separó su Torah, es decir, sus palabras. Aunque algunos sigan creyendo que la sangre de Yahshua se vertió para volver a avalar una ley que ya estaba separada. Entiendan esto. La palabra santificado viene de la palabra hebrea kadosh, que no necesariamente significa santo, sino separado o apartado. Por eso se ha usado esta palabra en este segmento. Les pido que preserven esos versos en su corazón, porque son partes de otros que siguen luego de lo que se les dirá a continuación. Según lo anterior, Yahshua es de cierta manera el Moisés de su momento. Así que si lo acompañamos del uso de la sangre, como lo explica Rab Shaul, claramente también hay un pacto nuevo,
Y no solo un pacto, sino superior a los pasados. Además, hay una nueva creación, con nuevo sacerdocio. Sí, sacerdocio. Porque al igual que en su momento, el pueblo de Israel creyó que eran únicos y santos, pese a que no dejaron sus pecados, haciéndose igual que las demás naciones. Asimismo han creído que su idioma es superior al resto, aunque todos los idiomas fueron dados por el Eterno. Esto no es algo nuevo. En su momento los egipcios se creyeron descendencia directa de los dioses y creyeron que todo lo suyo era especial. También la católica pensó que era un pueblo apartado y santo, e igualmente pensaron que el latín era bendito entre todos los idiomas. Sí, por causa del ego los errores se repiten en ciclo. La palabra sacerdote viene de la palabra latina sacer, que no significa cerdo, significa restringido, sagrado o dedicado a una divinidad. Su forma femenina más conocida es sacra, de donde vienen las palabras sagrado o sacrosanto, y de la palabra dote, que significa regalo o presente. Su contexto es valedero, así que no solo hay un nuevo sacerdocio, sino un nuevo templo, o mejor aún, una casa. Todo lo que fue sombra en su momento vino a ser verdadera figura, y se dice verdadera figura porque lo anterior no era, fue solo una forma física que simbolizaba lo verdadero. Lo decimos para los que siguen atados a costumbres o ensayos, a figuras y costumbres heredadas por tradición. Hemos dicho antes que en cada pacto, el Eterno ha dado un título, o si prefieren, un nombre. Si ahora hay un nuevo pacto, entonces debió haber dado un nuevo nombre para referirnos a Dios, ¿no es así? Lo dejaremos para el final, aunque se dejará entrever. Si quieren pensar que el Eterno está limitado por un nombre, entonces deben aprender lo que significa obedecer al pie de la letra, y tener en cuenta los siguientes ejemplos de desobediencias que algunos creyeron pequeñas. Primera de Reyes, capítulo 13, versos 8 y 9. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por la palabra de Yo Soy, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Versos 18 al 24. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yo Soy, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Este hombre creyó que el Eterno se había retractado. Entonces volvió con él y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Yo Soy al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Yo Soy, por cuanto has sido rebelde al mandato de Yo Soy, y no guardaste el mandamiento que Yo Soy tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Yo Soy te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Aquí vemos que aunque no era un profeta, la palabra le llama profeta solo en ese momento, porque Dios lo usó para profetizar contra el varón de Dios, de modo que es un ejemplo de que el Padre usa tus palabras o lo que crees para hacer sus cosas. Génesis capítulo 19, verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió un memorial de sal. Acá vemos un ejemplo de que mirar hacia atrás no parecía algo tan malo en el momento. Hebreos capítulo 2, desde el verso 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad? Como pueden ver, por más simple que les parezca un mandato, la desobediencia tiene un castigo, incluso si la orden viene de un ángel. Cuanto más si se desobedece directamente a la palabra de Dios, quien es Yahshua. Queda pues fijado que toca obedecer absolutamente todo al pie de la letra. Los versos anteriores dictan que hay que creerle a aquel que fue ungido para tal fin y obedecerlo. Quiero que esto les quede muy claro, porque cualquiera que lo desobedezca tendrá que dar cuenta. Ya tenemos ejemplos de lo que sucede cuando alguien no obedece su palabra, por pequeña que les parezca. Les he reafirmado lo anterior para que tomen en serio lo siguiente.
Juan, capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. ¿Alguna vez Jesús llamó al Padre Jehová, o Yahweh, o Yahuwah? Cuando Yahshua daba ejemplo de oración, ¿lo llamaba Jehová, Yahweh o Yahweh? ¿Qué ejemplo tenemos del Señor? Mateo capítulo 5, versos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, y oren por quienes los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6, verso 1. Guárdense de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 6, versos 5 y 6. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo capítulo 23, verso 1. Y no llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno es el Padre, el que está en los cielos. Así que el que le está desobedeciendo a Yahshua debe mirar muy bien sus pasos. Mateo 26, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En fin, tocaría poner casi todo el Nuevo Testamento, ya que la palabra Padre se repite varias veces por capítulo, pero claramente se ve que Jesús enseña a llamarle Padre, y no solo lo enseña, Él mismo lo hace para dar ejemplo. Marcos capítulo 14, versos 35 al 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba significa papá, no padre, papá, pero el contexto es el mismo. En las lenguas semíticas el vocablo Ab significa padre, pero vemos Abba que en término directo significa papá o papito, es decir, padre, pero en un término más tierno, más cariñoso. Lucas capítulo 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Juan capítulo 11, verso 41. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Así que no solo en las oraciones, sino también en la acción de gracias, Yahshua se dirigía a Dios llamándole Abba. Por último, tenemos lo siguiente. Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lucas capítulo 11, verso 2. Y les dijo, cuando oren, digan, Abba nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que nuevamente tenemos una orden, pedir a Dios refiriéndonos a Él como Padre. Pero si creen que aún deberían mencionar nombres antiguos, la orden dada debería ser pídanle a Jehová o a Yahweh, ¿no creen? Pero lo que dice es, pidan al Padre en mi nombre. Por ende, es más prioritario saber el nombre del Hijo que el del Padre, ya que el requisito es pedir al Padre en nombre del Hijo. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo, ustedes deben orar así, ¿se acuerdan? Esto se confirma en el siguiente verso. Juan capítulo 16, verso 23. De cierto les digo, que todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los dará. De modo que es importantísimo el nombre del Hijo. Romanos capítulo 8, versos 15 y 16. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre.
Así que como pueden ver, el apóstol le llama Abba y no solo Pablo. Todos los apóstoles obedecieron a Yahshua. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, siendo adoptados mediante el Espíritu de su Hijo, mediante la obediencia a su palabra, es claro que no somos simplemente pueblo, sino hijos, porque todo aquel que obedece a su palabra, quien es su hijo, es hijo de Dios. Y si son hijos, es malsonante que le llamen por su nombre, no solo porque es desobediencia, sino que quien no lo llama padre, no ha creído a las palabras de su hijo, lo cual es claramente una desobediencia. Después de todo, ¿a quién de ustedes le gusta que sus hijos lo llamen por su nombre y no con algo más cercano y más profundo? Claro que es comprensible que aquel que no se siente cercano lo llame Dios o lo llame por un nombre y no como a su padre, porque su corazón mismo testifica que no está cercano a él lo suficiente para llamarlo papá. El que es ajeno no heredará y el que no obedece no ha creído en Yahshua. Como si fuera poco, la escritura también agrega, 2 Corintios capítulo 6, versos 17 y 18. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, o santifíquense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para vosotros por Padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nuevamente vemos el sello. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Biblia Traducción del Nuevo Mundo. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos, y se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Dice Dios Poderoso, solo tenemos un Dios y un solo Señor. Aquel que obedece, aquel que ama, aquel que es compasivo, que es pacífico, es hijo de Dios. Aquel que obedece a Yahshua, que predica y que obra como él, es hijo de Yahshua. Pero aquel que mata, que miente, que roba, es hijo del diablo, como nuestro Señor lo dijo a los fariseos. Las obras que ustedes hacen determinan de quién son hijos. El verso dice, Padre Eterno. Aquel que lo llama Padre cuando ora, ya sabe a qué Padre se está dirigiendo, al único que está sentado desde entonces y hasta ahora en el cielo, porque Abraham ciertamente fue padre de la fe, pero aquel que obedece a Yahshua es hijo de la obediencia y de la fe, porque él existe desde antes de Abraham, haciéndose así su Padre igualmente. Si el profeta afirma que su nombre será Padre Eterno, es que será nuestro papá por siempre. Ya dije antes por qué su nombre es Yahshua, porque él salva y quita el yugo del pecado a su pueblo. Pero se puede ver que ni en castellano, ni en inglés, ni en muchas otras lenguas Jesús signifique salvación. Pero si indagan en hebreo cómo se dice salvación, entonces encontramos que la palabra empleada es Shua. Así que hay que tener muy en cuenta el siguiente verso. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Yahshua, el Mesías, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Éxodo capítulo 23, verso 21. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará tu rebelión, porque en él está mi nombre. Sabemos por esto que su nombre está en él, por ende, debe tener la forma poética Yah. Así que vemos que el nombre del Señor es la suma de Yah más Shua. Se confirma que el nombre de Jesús en el original hebreo es Yahshua, es decir, Yah salva o salvación de Yah, o si lo prefieren, yo soy salvación o yo seré salvación. En el Antiguo Testamento, solo aquellos que invocaban a Yah eran salvos por él, pero ahora los que invocan a Yahshua serán salvos. Efesios capítulo 1, versos 20 y 21. La cual operó en el Mesías resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Isaías capítulo 45, verso 23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este verso es igual que el siguiente, Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahshua, el Mashiach, es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el verso anterior no dice que todos doblarán rodilla en la tierra y en los cielos excepto el Padre, o en los cielos menos Dios, es decir, no hay excepción.
dice estrictamente toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Pudiera parecer escandaloso a los que no saben quién es Yahshua realmente, pero para aquellos que saben que nuestro Padre y nuestro Dios es Yahshua, se sobreentiende que aquel que hizo el juramento está exceptuado. Cada que Dios hizo un pacto, se puso un título o una cualidad propia, o por amor a ustedes diré que se puso un nombre. Con Abraham dijo, Dios Todopoderoso. Con Isaac dijo, Dios de Abraham. Con Jacob se dijo, Dios de Betel, casa de Dios, y también como Dios Todopoderoso. Con Moisés, en el pacto antiguo, es decir, el físico, usó el nombre de los tres patriarcas, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero en el nuevo pacto, esto es, no el físico, sino el espiritual, el pacto de la gracia, usó uno mejor que todos, Yahshua, esto es, yo soy salvación. Y este sí le sirvió como un nombre. Por eso este nombre está por encima de todos los que están en el cielo y la tierra, y debajo de ella. Este es el nuevo nombre, según el pacto. En el Antiguo Testamento se invocaba el nombre de Yah, pero en el Nuevo Testamento se invoca el nombre de Yahshua. Hechos capítulo 9, versos 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Romanos capítulo 10, verso 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en el Mesías Yahshua, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Yahshua, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Pero claro, existen muchos que quieren ser maestros y que sacuden el polvo de sus pies cuando no son escuchados. Cuando van predicando por las calles o yendo de casa en casa, estos ignoran muchas cosas y estos mismos tampoco escuchan a nadie, justificando así a los que no los escuchan. Pero en sentido espiritual aún queda un nombre que siempre ha estado presente pero que ha sido invisible para aquellos que solo ven el lado literal de las cosas y no tienen oídos para escuchar. Jeremías capítulo 34, versos 13 al 16. Así dice yo soy, Dios de Israel. Yo hice pacto con sus padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero sus padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Y ustedes se habían convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habían hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero se han vuelto y profanado mi nombre, y han vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que había dejado libres a su voluntad, y los han sujetado para que les sean siervos y siervas. En el texto anterior se observa que las injusticias deshonran el nombre de Dios, y no habla de un hecho exterior que sirviera para que las naciones aledañas se burlaran del Eterno, pues pecaban igual que el Israel de entonces, sino que es un pecado dentro del pueblo, cometido contra ellos mismos. Porque en términos prácticos, entregar su pueblo a mano de sus enemigos es escarnecer su propio nombre. Porque estos pueblos, al no ser conscientes de la justicia, muchas veces alegaron que el Dios de Israel no pudo hacer nada para salvarlos. El nombre de Dios no es una palabra, sino su esencia misma. No obrar con justicia es profanar el nombre de Dios. Toda la Torá enseña justicia. Aquel que no hace justicia profana el nombre del Señor. Al enseñarles palabras de vida y al ser dejado de lado deshonran su nombre. Y es que el nombre del Padre es justicia, amor y paz. En pocas palabras, sus virtudes le dan el nombre. Génesis capítulo 4, verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Si el nombre Yah no fue dado sino al pueblo en el desierto, entonces, ¿qué nombre pronunciaron los antiguos? Pero si han creído en las palabras del mensajero, entonces ya han aprendido el verdadero nombre y han dado un paso más en el camino de la perfección. Shalom, muy amados.